Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una edición más de su podcast En tu Orilla. El día de hoy estoy muy feliz porque del otro lado de la llamada tengo al buen José Luis Sedano, mejor conocido como Sorry. Hermano, ¿cómo estás? Hola, bien, muy bien, Artemio, gracias. Aquí, eh, tarde de miércoles. Tarde de miércoles, hora de la comida. Sí, Fue el único momento donde tenías un espacio, me imagino. sí, pues días complejos, digo, todas las semanas lo son y luego somos muy mal llevados con nuestros horarios de comida, pero ya es algo normal en mí y de repente poner llamadas o reuniones a la hora de la comida ya a mí me resulta de lo más natural. No, no es como un agravio personal, es más como un tema de, sí, a las 3, claro, a las 3 se puede. Venga, me encanta. No, y es que pues muchas veces tienes que sencillamente hacer un espacio, ¿no? O sea, hay cosas que mejor hoy que mañana. Pero a ver, entrando de lleno a la conversación de hoy, José Luis, yo creo que muchos conocen el trabajo o el impacto de las empresas bajo las que están a cargo, ¿no? O sea, las que están a tu cargo, más bien es lo que quiero decir. Y justo cuando entro al website ¿es Grupo Anónimo? Sí, el website El es conglomerado. anonymous.la, pero justo sí, nosotros nos referimos a él como grupo anónimo, exactamente. Grupo Anónimos, ¿no? Ajá, esa es como la holding company. Exacto. Eh, Oye, y en esa materia, justo pues veo ahí que tienen publishing, tienen la disquera, hacen el management de varias personas. Entonces, la primera pregunta que vino a mi mente fue, ¿qué es lo que nació primero? Managers Anónimos es un nombre que yo fácil desde hace unos 10 años ya escuché. Pero sí, ¿qué es lo que llegó primero y en qué momento te das cuenta que tienen que empezar a existir estas empresas, ¿no? O sea, ¿en qué momento te das cuenta que no hay algo como, pues, lo que tú estás construyendo y que tienes que hacer lo tuyo? Claro. Managers Anónimos es una agencia que nace exactamente hace ya casi 10 años, no, más bien ya 10 años, en el 2014, digamos, la constituimos ya, este equipo, ese primer equipo de trabajo que conformó la agencia. Evidentemente, los actores que decidimos, digamos, como que formar la oficina, pues veníamos haciendo Mm, este trabajo en lo individual, ¿no? Cada uno con un roster, digamos, que de cierta manera pues estábamos tratando de echar para adelante y yo, por ejemplo, como parte del talento que puse en la mesa a partir de estas conversaciones y de la búsqueda de una comunidad, ¿no? Más que mm, de ya seguir haciendo las cosas solo, fue justo el proyecto de Siddhartha, con quien yo llevo trabajando muchos años. Así, otro de nuestros colegas puso a otro artista en la mesa, fue Caloncho. Otros mm. artistas que llegaron en la misma buchaca fueron los Technicolor Fabrics, llegaron Ok. bandas de Guadalajara como San Juan Project, en fin, como que empezamos la agencia con 3, 4 artistas que venían de lo que cada uno estaba trabajando en lo individual. Obviamente, pues la intención de fundar esta agencia con este nombre, pues tal cual parte de este principio como de un grupo de ayuda, ¿no? Como grupos de autoayuda, Mm, grupos de gente que está tratando de entender cómo funciona esta industria de la mejor manera y nos dimos cuenta que pues la unión hace la fuerza, ¿no? Y que funcionábamos quizá mejor unidos a seguir estando cada uno por su parte y sobre todo buscando o peleando entre nosotros por los mismos espacios, ¿no? Nos pareció que nuestro talento tenía una congruencia no solo porque la mayoría vivía en la ciudad de Guadalajara, sino ujú. porque pues había una congruencia de amistad, una congruencia musical, y entre nosotros también entendíamos una congruencia como de equipo en la que
veíamos en nuestro socio, en nuestro colega, alguien que pudiera aportar algo que el otro no sabía necesariamente, ¿no? O sea, como que vimos fortalezas en cada uno de nosotros que nos complementarían como una oficina. Entonces, Managers Anónimos fue lo primero que surge, ¿no? Dentro de toda esta fórmula. Y unos años después, dada la experiencia de trabajo de cada uno de nosotros, pues nos dimos cuenta que podíamos empezar a crear otro tipo de estructuras que complementaran el trabajo de la agencia, no tanto para hacerlo nosotros solos, o sea, nunca pensamos que nada más vamos a hacerlo para nosotros, sino porque sabíamos que podíamos hacerlo y teníamos la experiencia para poder desarrollar quizá un nuevo modelo de negocio, de negocios, valga la redundancia, pues ya conocidos, ¿no? Pero con nuevos actores quizá, ¿no? Me gusta esa perspectiva porque he visto que es un paso somehow natural en medida que vas avanzando en esta industria desde la perspectiva de un empresario, ¿no? Como que justo están los promotores que después abren una división de experiential marketing, que tal vez al mismo tiempo son bookers de talento que ellos mismos clavan en lo que promueven y, ¿no? Y como lo que hacen con marcas. Y de hecho, justo en este espacio platicando con Lex Borrero de Neon 16, él mucho de la visión que me compartía para su empresa de entretenimiento era que él quería tener una serie de empresas que pudieran captar toda la cadena de producción o el supply chain, pues de lo que estabas haciendo, ¿no? Que al final del día esa era la dirección que tomaban grandes conglomerados como Disney o cosas incluso como Walmart, ¿no? Donde justo hay un punto donde el crecer, más que más de lo mismo que estás haciendo, tienen que empezar a entrar nuevas líneas de negocio que alimenten pues al bebé, ahora sí. Exactamente. Sí, fue creo que un poco la intención. Creo que Me gusta. nos dimos cuenta que había un área de oportunidad tratando de replicar algo. O sea, digo, en ningún momento creemos que empezamos a descubrir el hilo negro de nada, más bien seguimos una tendencia de modelos de trabajo que quizá habían sido olvidados, ¿no? Por mucho tiempo, por la industria en general. O sea, en los 90 ellos como justo sellos muy grandes, pues tenían sus propias marcas, ¿no? Que le daban identidad a un cierto grupo de talentos. BMG tenía Culebra, Universal o Polygram tenían a Manicomio, en fin, o sea, había como marcas muy distintivas, ¿no? Que le daban sentido a un sector de industria, y creo que eso por muchos años se olvidó y nos dio la oportunidad de con nuestro know-how, nuestro expertise, incluso hasta nuestra propia personalidad, pudiéramos crear submarcas, ¿no? Que nos permitieran acercarnos a cierto tipo de artistas dentro de la independencia que necesitaran de alguna manera como un acompañamiento en su búsqueda de la profesionalización, ¿no? Que siempre me ha gustado mucho como participar de ese proceso, ¿no? De crecimiento del talento, ¿no? ¿Cuál es tu primera experiencia con este lado, justo con el de armar, con el de desde atrás impulsar algo que se pone en el escenario o con la música en general? Sí, bueno, pues yo empecé muy chavo, haciendo mis prácticas profesionales en Sony Music hace ya más de 20 años, ¿no? Con un grupo de jovencitos que hoy la mayoría siguen vigentes en la industria de una manera u otra, industria de entretenimiento, algunos se dedican a otra cosa, pero estoy de alguna manera como muy enterado de dónde están. Entonces fuimos un grupo como de chavillos ahí muy inquietos y sobre todo muy comprometidos, ¿no? Con nuestra chamba. Y ese primer acercamiento con la industria de la música pues se da de una manera profesional, pues a partir de que obtengo ese espacio en una compañía como Sony para empezar a hacer
mis prácticas, ¿no? En marketing, en promoción, y que de cierta manera, pues respondían a un interés personal de hacerme un camino en este negocio, pues porque a mí siempre me interesó la música, ¿no? De una forma u otra, quizá no como ejecutante, ¿no? Tal cual, pero siempre me he considerado pues un melómano, ¿no? Y un melómano que pues en la adolescencia, pues sus primeras chambas fueron en tiendas de discos, ¿no? O sea, de que yo quiero estar donde están los discos, no me importa, y además la mitad de mi sueldo del mes se iba en comprar discos, ¿no? Digo, siempre tuve ese interés y nunca como que claudiqué un poco en buscar ese espacio y lo logré, y a partir de ahí pues ha sido una historia de, repito, más de 20 años en la que obviamente me he venido moviendo en diferentes áreas que me han permitido aprender y construir junto con mis amigos socios lo que tenemos, digamos, el día de hoy. Qué importante es en el momento de la formación o en esas temporadas, en esas edades, ¿no? Cuando estás haciendo prácticas profesionales, o andas ahí entre ya los últimos, antes de dar el brinco a los 20, qué importante es cruzarte con algo que te deje buenas bases, ¿no? Porque yo recuerdo, o sea, me remonto justo al lugar en el que yo fui, no fueron prácticas, pero fui becario 2 años, ahí en Sicario con Carlos Ross, en el área de relaciones públicas de Sicario, y me tocó ver un poco cómo abordaban todo el marketing para las primeras ediciones de ceremonia, como este ecosistema que tenían para sus PRs, donde tú podías ir a Rhodesia y tener trato preferencial, y también a sus conciertos, pero al mismo tiempo les ayudabas a vender boletos y eran como la gente más cool de las universidades, y eso hypeaba como todo lo que había alrededor, ¿no? O sea, como... Y al final del día, mi blueprint para hacer marketing de eventos, pues viene de ahí, ¿no? O sea, y muchas veces me pregunto como, chale, man, o sea, si hubieras acabado en las manos equivocadas, güey, Sí. pues ¿cuál sería tu blueprint, no? Tu forma de hacer las cosas. Pero bueno, sorry, justo, hacen un montón de cosas ya hoy, ¿no? O sea, 20 años después en tu carrera, tienes una empresa de management, de publishing, tienes 2 disqueras, ¿no? O sea, siempre estás ya, más bien, ya estás metido en esto como pocos, Sí. pero justo volteando hacia atrás, ¿qué dirías que es lo tuyo? ¿Para qué es para lo que eres más bueno en todas las áreas que, que Sí. nomás estas 4 empresas pueden abarcar? Exacto. Pues bueno, una vez más, como que remontándome a lo que mencionaba al principio, esta idea de juntarnos varios para crear una agencia de management y cada uno quizá adoptar una responsabilidad, ¿no? De acción dentro de la agencia. Pues yo creo que reconociendo esas fortalezas y sabiendo pues la trayectoria profesional que he seguido a lo largo de todos estos años, pues yo creo que mi fortaleza en esta operación o en esta estructura siempre ha sido la parte discográfica, siempre ha sido la parte, justo también la parte editorial. Yo creo que son las dos áreas en las que en lo personal pues más tiempo he invertido. Yo, en paralelo a construir junto con mis socios esta oficina, yo seguía trabajando para compañías discográficas, ¿no? O Como sea, freelance. no, yo era No, empleado, o sea, ok, literalmente. ya, ok. Ajá. Sí, o sea, trabajé para todas las compañías discográficas de este país. De hecho, curioso, pero, o sea, aquí justo al ladito de mi mesita tengo esto, que A ver, son un enséñanos. cuadrito, ¿Qué es es un eso? cuadrito con Ok. todas mis tarjetas de presentación de las Qué cinco, fregón. de las 5 compañías discográficas que han existido en este país, que obviamente ya esta de aquí, EMI, ya no existe, esta de BMG está reapareciendo, pero son literalmente pues parte de mi trayectoria como profesional. Trabajé para todas las compañías discográficas por todos estos, a lo largo de todos estos años, y por lo que claro está que, digo, en cada una de ellas hice cosas distintas. La última, que fue para Warner Music, trabajé en la parte de marketing internacional, todo lo que era anglo,
todo lo que era así, pues, básicamente de estrategia local, ¿no? Aplicada para talento internacional, eso es a lo que yo me dediqué casi 9 Entiendo. años en Warner, y todo eso pues, siempre en paralelo a la construcción de todo esto otro. Entonces, pues digo, siempre fueron jornadas personales de trabajo de más de 19 horas, ¿no? O sea, o de 17 horas, era mucho Wow. trabajo todo el tiempo, pero era cuando tenías la energía para hacerlo, así que siento que en lo personal siempre he creído que puedo aportar o aporto justo mucho a la parte como de estrategia discográfica, estrategia de marketing y obviamente también a entender el negocio editorial, que es una de las partes quizá más complejas de la industria por todos los derechos paralelos que están a su alrededor y que no todo mundo a veces comprende, ¿no? Tan fácil. No es tampoco rocket science, pero sí es difícil de repente como tratar de explicar un poco la importancia que tiene el tema editorial en el proceso de profesionalización de los músicos, ¿no? 100%, esa es una parte que muchos se brincan, ¿no? O sea, Sí, es como de, venga, vamos la a van componer, a pateando. lanzar. La van pateando, Eh, la patean hasta que ya es inevitable y es como de, bueno, ahora sí ya quiero entender, por favor me explican y es como, bueno, pues sí, ¿no? Y eso es todo, todos los... Claro, creo que es más bien como, bueno, ya quiero entender, me explican, pero antes de la próxima semana, porque tengo que tener mis derechos en orden para poder Ajá, sincronizar una rola, ¿no? exacto, para la... Oye, hermano, ¿y cómo ves el mercado ahorita justo de vender música? O tracks o catálogo, vaya, ¿no? O sea, justo el core de las disqueras. ¿Cómo ves el landscape en general? ¿Optimista? ¿No tanto? Comparando, Lo veo ¿no? complejo, curioso porque han sido eh, pues conversaciones muy recientes con amigos, con colegas, pues sobre lo que ocurre y sobre lo difícil que de alguna manera hoy se vuelve destacar dentro de un mar de opciones en cuanto a Justo. música, en cuanto a artistas. Todos tienen claramente, los que tengan talento, por supuesto, ¿no? Pero todos tienen derecho a tener la posibilidad de subir su música hoy día. O sea, me refiero a que la industria hoy se democratiza de tal manera que cualquiera puede subir música, pero eso no significa que toda la música que se sube es buena, ¿no? Y en Sin ese, duda. y en ese orden de ideas, pues, sí trato como de remontarme a lo que quizá ocurría hace 30 años en la industria, que pues, o sea, los que obtenían la posibilidad de un contrato discográfico quienes obtenían recursos para grabar en un estudio profesional su disco y a los que se les ponía atención y a los que se les hacían inversiones y planes de marketing, pues eran los pocos sobre los muchos, ¿no? O sea, eran realmente artistas que destacaban del resto, ¿no? Por eso obtenían Mm, un contrato discográfico, ¿no? Y quizá en aquel entonces, pues había una cierta bonanza bien distribuida entre los artistas que se encontraban disponibles en el mercado. Hoy son cientos de miles de artistas que suben su música a las plataformas y que buscan evidentemente ganar dinero de ahí. Obviamente hoy se gana mucho más dinero de lo que se ganaba hace 30 años pues también por el desarrollo de las plataformas y cómo se comercializa la música, pero al mismo tiempo esa bolsa de dinero se tiene que distribuir entre cientos de miles de artistas y que eso quiere decir que es más difícil que el artista que realmente destaca de toda esa, digamos, bola de talento, pues gane más dinero, ¿no? O sea, es muy tal cual. complejo. O sea, la democratización de la música en ese sentido y de la tecnología como que está padrísimo, pero también hace del modelo actual un modelo como que está, siento yo que medio a punto de implotar. O sea, no hay Mm, artista satisfecho con lo que se le reporta de ingresos por regalías, este, o sea, como que sí, o sea, es muy raro. Y el third man, el middleman que se encuentra en medio, pues también siempre se encuentra ujú, como en la bomba de presión, ¿no? O sea, entre las políticas claro. de industria que no puede controlar, entre la presión del talento que requiere de recursos para seguir trabajando, generando, viviendo,
y el middleman pues, viviendo de los porcentajes que de alguna manera este negocio le tiene que permitir para subsistir o para construir sus estructuras, y y como que resulta muchas veces ser el elemento castigado, ¿no? O sea, como el artista no quiere dar más porcentaje, pero la industria tampoco da más dinero, en fin, siento yo que estamos Sí, en un momento justo, bien, justo es bien muy raro. complejo. Sí, muy. Bien, bien, bien complejo. Sí, porque mira que hoy por la mañana, mientras iba camino a la alberca, yo soy alguien que nada, pensaba como en la putiza que es ser manager, ¿no? Ujú. O sea, como realmente es manager slash CEO del proyecto o co-CEO porque como que lo co-lideras con el creativo, ¿no? Sí, Em, pero te tocan un montón de cosas y la cantidad de cosas de las que te tienes que asegurar que salgan bien, que si no salen bien caen en tu cubeta de tus cagadas, son muchísimas, ¿no? O sea, son muchísimas. Se te pueden atribuir muchísimas cosas. Eh, y justo que al final del día, pues sí seas socio del proyecto, pero sujeto a un tiempo de lo que tienes en tu contrato, ¿no? Y que el patrimonio que construyes como que no, pues no te pertenece per se. ujú, Y luego este porcentaje que ya cuando está en el 20% empiezan a brincar las alarmas de que está muy alto. ujú. eh, Justo en tiempos como los que vivimos, yo digo como, güey, es que no es sostenible. Y creo que muchas cosas no son sostenibles, ¿no? O sea, el modelo de streaming de cómo está retribuyendo a la banda que dentro de todo es lo mejor que se nos ha ocurrido como industria para monetizar pues lo que fue toda la piratería de internet y demás, no sé, es Sí, como una sí, sí. reacción. Eh, pero sí veo varias cosas que tienen a todos, pues como poniéndose creativos en la parte de cómo voy a subsistir de esto, ¿no? O sea, justo empiezo a ampliar todos mis negocios o abro una cosa que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Concuerdo en que son tiempos muy complejos. Son muy complejos, la verdad que sí, y tal cual, o sea, ser management, pues más allá de ser como el CEO o el que dirige una estrategia, pues más bien yo siempre lo veo como somos la somos como la tripulación de un barco, ¿no? El Ujú. artista suele ser siempre el capitán de esa nave. Él es el que te guía, él es el que sabe a dónde quiere ir, ¿no? Él es el que te dice, quiero ir a esa islita de allá. Y tú, junto con tu equipo de management, eres la tripulación que sabe cómo bajar las velas, subir las velas, prender el motor, Mm, leer las cartas náuticas, ¿no? Y tú eres el que le dices al artista, ok, vamos para allá, pero yo te voy a decir cómo vamos a llegar. No podemos ir en esta dirección porque ahí hay una tormenta, no podemos ir en esta otra dirección porque está esta cosa, o sea, rápido, por acá va a ser. Y nosotros somos los que vamos llevando el barco a donde el artista quiere llevarlo, ¿no? Y obviamente reconocer el talento del equipo que logra de alguna claro. manera ese objetivo, pues es importante para que, pues obviamente la oficina, el equipo de trabajo se sienta motivado a seguir trabajando, a seguir desarrollándolo, ¿no? Y que también, en ese sentido, el talento pueda reconocer que ese esfuerzo pues, tiene un costo. Y el costo no es un sueldo, el costo no es te cobro tanto por, ¿no? Es un porcentaje de lo que tú haces y claro está que para que ese porcentaje sea quizá o deje de ser significativo y pase a ser algo importante, pues depende de que ambas partes cumplamos con nuestros compromisos. Tú a nivel artista trabajes, lances música, cumplas con los planes y nosotros peleemos, demos la cara y busquemos cerrar buenos negocios a tu favor, ¿no? Vaya, es un complemento y obviamente, pues sí, ser manager hoy día, pues requiere también de tener como muchas ganas de
apoyar al talento a sabiendas Sí. que quizá hay una etapa del desarrollo de ese artista en el que pues el porcentaje que te corresponde pues es nulo porque el artista está en un proceso de desarrollo y de posicionamiento del que no gana dinero. Entonces, yo siempre he dicho que el manager resulta ser generalmente el amigo cero talentoso de la banda, ¿no? Es el compañero que, es el vato que iba a verlos al ensayo, ¿no? Y que los acompaña a todos lados y que tarde que temprano adopta una responsabilidad como pues, que pues, tú lleva el proyecto, ¿no? Y así ha sido históricamente por muchos años, ¿no? Managers de artistas en los 70s, en los 80s y demás, fueron eso, ¿no? El amigo poco talentoso, ¿no? A nivel musical que se sumó a la fórmula, ¿no? Tu hermano, ¿cómo es que te haces manager de Siddhartha? ¿En qué momento llegas a su vida o él llega a la tuya? Cuéntanos esa historia. Sí, pues curioso, pero con Sid, bueno, yo llevo trabajando con Sid en lo personal, ¿no? Y ya, bueno, Managers Anónimos como equipo ya sube unos años después, pero pues yo llevo trabajando con Sid desde el 2007. Llevo casi, Ok. eh, Wow. sí, 17 Esos son años 17 trabajando años. juntos. Ajá, Ajá. llevamos trabajando juntos 17 años. Yo soy, pues por decirlo de alguna manera, su manager desde el día uno, que hoy Qué no me puedo chingón. decir ser su manager en exclusiva porque somos una oficina, ¿no? Ujú. Pero bueno, soy el elemento de la fórmula que lleva 17 años trabajando con él y se da un poco gracias a, primero que nada, pues a la relación que sí tuvo durante un periodo de su carrera con Zoé, Ujú. y obviamente hay una serie de decisiones que lo llevaron a dejar la banda para emprender un camino solista y una relación evidentemente que surge a partir de que nos acerca su primer álbum, que ya no era un demo, ya nos acerca su Mm. primer álbum a la disquera en la que yo estaba trabajando en aquel entonces como AR en la parte editorial, justamente, y nos conectan de la disquera para que podamos tener una charla justo para firmar sus obras en la Ok. editora, porque Universal iba a lanzar el disco de Sid como, como una, pues sí, lo iba a lanzar, ¿no? Desde la plataforma de la discográfica. Entonces, Entiendo. nos presentamos, platicamos, nos quedamos muy bien, el proyecto realmente me gustó, ¿no? O sea, musicalmente hablando, sentí que era algo muy interesante y me comprometí, creo que más de la cuenta, en el sentido de que además de, pues, obviamente, presentarle un contrato editorial para firmar las obras y acompañarlo y darle una lanita y como para salir de algunos gastos, Ujú. recuerdo que le organicé, pues digo, ya para ese entonces yo ya llevaba un tiempo trabajando en esto, así que le organicé una serie de reuniones con oficinas de management para ver si lo podían Mm. agarrar. Y fuimos a unas 3 o 4 oficinas quizá, en un par de días, y todas pues claudicaron, o sea, Ya. Dijeron ninguna se como... mostró interesada, ujú. pero además a la distancia, pues utilizaron los mismos argumentos que algunas veces yo he utilizado ahora, ¿no? O sea, pues es difícil, ¿no? Comprometer a una estructura de trabajo, a dedicarle tiempo a un proyecto nuevo, chiquito, que no Nuevo. genera Mm. dinero, y tu oficina, tu estructura requiere de ingresos para poder pues, solventar los costos que tiene, nóminas, Claro. impuestos, renta, luz, agua, o sea, y pues necesitas un roster que te pueda ayudar a acrecentar esos ingresos o a garantizarlos, y de repente un artista nuevo lo que requiere es tiempo, y es tiempo que hay estructuras que no están dispuestas a invertir. Cien Entonces, por ciento. en aquel entonces ninguna oficina estuvo dispuesta a invertir el tiempo en un proyecto como SID, y me acuerdo que terminando la jornada de búsqueda, nos fuimos, él se estaba quedando en mi casa, o sea, le dije, quédate en mi casa, ¿no? Todo bien. Nos fuimos a echar unos tacos, y en los tacos salía un poco la conversación de
¿por qué no lo hacíamos los dos? ¿No? Y yo le dije, bueno, primero porque nunca he sido manager, o sea, no tengo idea de lo que esto de alguna manera implica, o sea, bueno, sé que es, ¿no? El trabajo, pero pues nunca lo he hecho y me da miedo responsabilizarme de algo que desconozco y sobre todo de que de mí dependa, por decirlo de alguna manera, que no tengas para pagar la renta, ¿no? O sea, yo tengo una chamba, güey, o sea, yo tengo mis propias responsabilidades, ¿no? En aquel Claro. entonces, Siddhartha trabajaba como maestro de música en una escuela Mm, en Monterrey, digo en Monterrey, en Guadalajara, perdón, y yo trabajaba acá, y de alguna manera, pues teníamos nuestros ingresos garantizados, y le dije, mira, ¿por qué no lo hacemos? Pero pues más que verlo como manager, artista, ¿por qué no lo hacemos como un equipo, como socios? De tal mm, manera que nos corresponsabilicemos del proyecto en esta etapa en la que si yo estoy ocupado porque tengo cosas que hacer, yo sé que tú estás atendiendo el proyecto porque tienes la disposición. Y cuando yo sepa que tú estás ocupado porque estás atendiendo tus cosas, yo atiendo el proyecto y de esa manera el proyecto nunca se desatiende, valga la redundancia otra vez, pero seguramente va a ir a un ritmo mucho más lento de lo que podría ir si le invertimos el 100% de nuestro tiempo, pero pues no podemos hacerlo porque también pues hay que cuidar, ¿no? Los ingresos y las claro. cosas y nuestras chambas, ¿no? Entonces, así fue como empezamos a trabajar él y yo, y pues estuvimos en ese formato solos, pues casi serán unos 5 o 6 años, Ok. dos discos, el primero YU, Náufrago, hasta que ya en el vuelo del pez, en la planeación de vuelo del pez, entra uno de mis socios a la fórmula, que resulta Mm, ser primo de Sid, mm. y, y Mira, empezamos ya a hacer ahora tres, ¿no? O sea, tres alrededor, este, para emprender justo la historia del vuelo del pez ya en esa configuración como equipo. qué fregón, ¿eh? Que creo que muy poca gente tiene este privilegio de decir como, sí, pues yo a la persona que represento ya van para casi 20 años de estar con ella, ¿no? Es justo mucho como esta relación que tiene el... Ay, se me olvidó. Shep Gordon con Alice Cooper. Ah, Eh, sí. ajá, justo, ¿no? Para todos los curiosos, vayan a ver un documental que se llama Supermensch. Justo Ajá, para todos los exacto. managers en formación, esa es Sí. una gran película, la neta. Sí, y Em, pues realmente, digo, o sea, sumándole un poquito a ese tema, o sea, ujú, esta relación tan longeva con Sid, pues obviamente solo hay una manera de poder mantenerla, ¿no? Y es obviamente tener mucha comunicación y confianza en cuanto al trabajo de cada uno, ¿no? O de nuestra oficina ahora con él, obviamente ser muy claros en todo, ¿no? Lo que se puede, lo que no se puede, obviamente las cuentas son importantísimas, ¿no? Siempre claro, ser muy claro y preciso en cuanto a las cuentas y no andar ahí con cosas raras porque pues, siempre huele mal y jamás siempre. hemos de alguna manera tenido un problema con él porque somos muy claros con los números, lo que significa obviamente ser muy cuidadosos con que la estructura administrativa de nuestra oficina sea muy precisa y muy efectiva al momento de trabajar. Y obviamente siempre saber cómo presentarle alternativas ante ciertas situaciones, ¿no? Oye, no se puede esto, pero ¿por qué no lo hacemos de esta forma? Oye, ¿por qué Mm, no intentamos hacerlo ahora de esta manera, a ver qué pasa, ¿no? Para obviamente lograr los objetivos que nos vamos trazando, ¿no? A lo largo de todos estos años. ¿Cuáles dirías que son tres cosas que no le pueden pasar a un manager que considera su trabajo el de un profesional? Bueno, esa es una buena pregunta y fíjate que me la pasé como pensándola, ¿no? Así que, ¿cuáles podrán ser? Ajá. Este, Mira, pues, o sea, además de estas responsabilidades que ya describí ahorita un poco, que repito, no son exclusivas en lo personal, hay una tarea extra que tengo en mi vocación, que soy
presidente de la MMF México, que resulta ser el Music Managers Forum, que es uno de Órale, los primeros cool. foros que de alguna manera nos agremian como equipo, como colegas de trabajo, como managers. El Music Managers Forum, pues obviamente tiene un principio básico que es transmitir buenas prácticas como managers, obviamente para también intentar desmitificar mucho esta idea de que el manager resultaba ser este ente abusivo pasado de lanza. Al contrario, Claro. como que siempre hemos tratado de transmitir buenas prácticas. Y yo creo que tres cosas importantes que como manager tienes que tener claro es primero reconocer que no lo sabes todo, siempre dar espacio a que lleguen nuevas formas, nuevas visiones, opiniones. Creo que obviamente eso te lo permite una oficina de management, porque pues tienes a un equipo de personas que te apoya, que opina, que se responsabiliza de tareas y es una manera de entender que en este negocio pues sí, no lo sabes, no lo sabes todo, tú no tienes la varita mágica de nada. Dos, no permitirte hacer comunidad. Creo que es Mm, súper importante entender que no estás solo en este negocio y que hay otros managers, otras oficinas, otros colegas de los que te puedes valer para crear algo en conjunto, hacer comunidad, intercambiar ideas, opiniones, cómo lo estás haciendo tú, cómo lo hago yo. Me parece muy importante, o sea, sí somos competencia, por supuesto, pero la comunidad es bien importante, crear comunidad es bien importante y reconocer tu comunidad también resulta muy importante. La MMF México es un esfuerzo que nació a partir de la pandemia y de habernos dado cuenta que como gremio estábamos ser organizados. No sabíamos, o sea, íbamos por la nuestra, cada uno, hasta que por la pandemia se nos fueron presentando un chorro de situaciones que ameritaban tener una conversación entre nosotros para claro, organizarnos y hacer un frente y encontrar respuestas a problemáticas que en ese momento a todos nos saltaron, ¿no? O sea, y fue un poco oigan, hay que organizarnos, o sea, hay que crear algo que nos permite estar en comunicación de una forma u otra, ¿no? O sea, no podemos seguir yendo por la nuestra, ¿no? Entonces, el claro. reconocer, el reconocerte como parte de una comunidad también me parecería súper importante. Y luego, otra importantísima es que no seas, o sea, ser inconsciente sobre el lugar que ocupas en tu estructura de trabajo, ¿no? O sea, es decir, sí, pues uno Mm, puede ser el manager, pero yo ya dije muchas veces que yo no soy realmente hoy el día el manager de CID en exclusiva, ¿no? O sea, tengo otros dos socios con los que comparto esta responsabilidad y cada uno de nosotros aporta algo importante a esta estructura, ¿no? Uno de mis socios es el que se encarga de generar toda la estrategia comercial de booking, de touring, de ok. Siddhartha. Otro se encarga justamente de llevar toda la parte de operaciones y el día a día con el Mm, equipo de trabajo. Yo me encargo mucho más de esta parte estratégica y de el marketing y de los lanzamientos y de calendarios y todos sabemos que de alguna manera hemos aportado un granito de arena para poder hacer del proyecto de Siddhartha y de los otros proyectos que acompañan, por supuesto, Managers Anónimos, pues los proyectos demandados en el mercado que de alguna manera pues hoy están allá afuera, ¿no? Entonces, yo diría que esas son tres cosas que ningún manager podría, o sea, omitir. Tomen nota, muchachos, particularmente justo todos los que están en esta carrera de ser managers, porque creo que estos son tres consejos en gran medida temporales, ¿no? O sea, te los pudiste haber dado a ti hace 20 años y hubieran sido algo que todavía te serviría hoy, y yo creo que van a seguir sirviendo en 20 años. Sí, yo creo que sí, la verdad, sí. Y digo, justo hace 20 años pues, no había comunidad, no había una Ujú, comunidad, no había un reconocimiento a tu colega, pues lo terminabas viendo como una competencia. ¿Por qué? Porque, pues, a ver, había un venue, ¿no? O sea, había un venue en la ciudad
y pues tú querías ese espacio para tu artista y tu colega pues quería ese espacio para su artista y en vez de encontrar una manera de como convivir y de, ¿sabes? Te peleabas, ¿no? Justo. Entre tú y él para obtener ese espacio. Entonces, sí, hoy creo que estos puntos sí valen mucho la pena de reconocer. Y mira que al principio hablábamos de las cosas no tan chidas de la tecnología, pero hablando de sus bondades, Uh-huh. creo que esta parte de la formación de comunidades y particularmente el poder encontrar soluciones a los problemas que tienes en un video de YouTube, en un blog post, hasta en un TikTok, ¿no? Es algo muy propio de nuestra época, pero que es muy chido, porque a mí como me gusta verlo es que somos esta red conectada por computadoras, donde constantemente le estamos arrojando a esta red la solución a los problemas que tenemos. Entonces ya se trata de, en red, ¿no? Justo en bloque, encontrar cuál es esa solución más popular y después llegará una y un poco como que las ideas ahí como, pues como si esto fuera un viaje darwiniano, pues se Ajá. irán desechando, ¿no? Y solo las mejores serán las que siga todo mundo. Y creo que eso está genial porque si todos hacemos el mejor marketing, pues el mercado se popula de gente que está haciendo marketing increíble y la vara se alza, ¿no? Pero igual el conocimiento que necesitas para hacer gran marketing, pues seguramente lo tienes ahí en un video de YouTube o en un video curso o en justo uno de estos encuentros de industria, Correcto. donde puedes ir a empaparte de la información. O sea, es como las mejores prácticas, pero justo la barrera de acceso baja un poco. Exactamente, sí, o sea, la verdad es que hay demasiada información allá afuera, pero hay sobre todo demasiada interconectividad, ¿no? Tal cual. Puedes Sí. permitir preguntarle a todo el mundo hoy cómo hacer las cosas y vale la pena, ¿no? La verdad es que sí, 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 creo que hoy la gente que emprende esta carrera o quiere emprender esta carrera, pues no empieza de ceros, ¿no? No empieza de ceros Claro. y Ujú. tiene la Sí, ¿no? opción de preguntar. Oye, sorry, y justo en esto de aportarle valor a la red, que de lo que no hay mucha información allá afuera, Uh-huh. justo dentro de el conglomerado de empresas que tienen ahí en el grupo Anónimos, pues está Discos Anónimos, que es una sociedad con Sony Music, si no me equivoco. Sí, Uh-huh. excelente. Em, cuéntame un poco cómo se dio el incubar esta disquera y también un poquito para hacerlo didáctico, me encantaría como darle a la gente como cuál es el proceso para tú asociarte con una major y financiar tu propia label, ¿no? O sea, un poco desde tu experiencia de cómo fue, me encantaría que la gente pues que también tuviera ese recurso para el futuro o para cuando lo quieran, porque también muchas veces siento que tener tu disquera asociado con una major es como de las ideas con las que coqueteas eventualmente en tu carrera, ¿no? O sea, suena increíble, pero cuéntanos la realidad de cómo fue echar a andar esto. Bueno, los Discos Anónimos surgió en el 2018, este, a raíz un poco de entender lo que estaba ocurriendo en ese momento con Siddhartha, ya formando parte de Sony Music, ¿no? Ya con un contrato discográfico del que ya Mm, llevaba 3, 4 años ejecutándose. Y obviamente un poco esa disparidad de visiones en cuanto a pues, lo que obviamente buscábamos con Siddhartha dentro de la compañía y lo que la compañía también nos terminaba ofreciendo, mm, que nunca ahora sí que como dicen, nunca muerdas la mano que te da de comer, ¿no? Pero ah, en aquel entonces, pues, o sea, lo que se nos presentaba en cuanto a estrategias, planes y demás, definitivamente no estaba como cumpliendo con nuestras expectativas y se nos ocurrió justo presentar una propuesta en la que nosotros pudiésemos incubar el proyecto de Siddhartha, siendo que pues llevábamos acompañándolo toda la vida, ¿no? O sea, ya habíamos lanzado 3 discos independientes, ya había salido un primer álbum de Sid en Sony y de alguna manera pues siempre nunca hemos dejado ese proyecto como que lo que sigue como que no crezca en cuanto al escalón, ¿no? O sea, siempre hemos sido muy constantes en ese sentido, así que pues sabíamos de mm, alguna manera lo que queríamos, habíamos trazado
ciertos objetivos que queríamos cumplir y que sabíamos que quizá para cumplirlos nosotros teníamos que tener el control de la estrategia musical, como la teníamos de la parte del booking, como la teníamos de la parte del management. Así que se presentó un proyecto que evidentemente nos permitiera también figurar como este equipo de trabajo que suavizara un poco esta idea de lo que significa firmar con una major, ¿no? Que siempre se ha tenido este estigma, y más a partir de hace unos años en adelante, que la industria independiente como que toma mucha fuerza y mucha autonomía. Es como que no se siente la necesidad de ¿para qué firmo con una compañía grande? Que me van a ayudar, al contrario, me van a quitar, ¿no? Y siempre está este estigma ahí detrás. Y Discos Anónimos también, pues la idea era como suavizar un poco este acceso, ¿no? a un universo major, que en definitiva siempre va a traer beneficios al talento que se encuentra en una cierta etapa, por supuesto. O sea, yo siempre voy a decir que la firma discográfica nunca está mal cuando sabes cómo aprovecharla, ¿no? Y cuando de alguna manera sabes que te va a dar ese otro impulso que requiere tu proyecto, que ya llegó a un cierto nivel, ¿no? Y en ese caso Discos Anónimos, y lo que hicimos pues, fue presentar obviamente esta idea de una marca que ya tenía un cierto respeto en el mercado independiente, ya como entes de trabajo, pues de alguna manera somos personalidades reconocidas entre nuestros propios colegas. A ninguno de nosotros nos gusta ser protagonistas de este negocio. O sea, también luego Managers Anónimos tomó ese otro sentido. Ajá. Yo creía que iba por ahí, ¿eh? Pues sí, o sea, a fin de cuentas, digo, sí, primero fue el grupo de autoayuda y después agarró esa otra identidad en la que ninguno de nosotros realmente tiene un interés en ser el protagonista de la historia. Al contrario, los negocios que han llegado a esta oficina han sido gracias a los resultados que otros talentos ven en nuestro talento y quieren trabajar con nosotros o encontrar la manera de cómo acercarse, ¿no? Y yo no tengo, ni ninguno de mis socios tenemos por qué estar allá afuera vendiéndonos como el rey Midas de nada, porque primero que nada reconocemos que pues no lo sabemos todo, tenemos un estilo de hacer las cosas, trabajamos de una forma y no nos gusta estar ahí afuera vendiendo nuestra idea de trabajo ni nuestra personalidad como individuos. Yo amo mi privacidad en ese sentido, ¿no? Y mis colegas igual, ¿no? Pero pues tampoco negamos que pues somos gente de industria, que nos conoce mucha gente, y en ese sentido pues pudimos aprovechar eso para presentar un proyecto que a Sony le pareció atractivo, y con lo cual pues pudimos obtener unas primeras firmas discográficas interesantes. Discos Anónimos abrió con 2 firmas, abrió con la firma de Little Jesus y abrió con la firma de Sabino. Cool. En primera etapa, justamente nosotros trabajamos con esos 2 artistas dentro del sello. Ya después Siddhartha se incorporó de manera natural también a la estructura estratégica del sello, y pues de lo último en lo que de alguna forma se ha hecho pues fue Jera y Samantha Barrón, ¿no? Son los artistas que de alguna manera formaron parte de este roster de Discos Anónimos en Sony Music, y que pues también, o sea, fue un modelo que sí respeta mucho el modelo tradicional discográfico, ¿no? Y que también obviamente al paso del tiempo pues ese modelo tiene que evolucionar, y hoy en Sony hay no solo un sello, hay otros tantos más, pero que responden a otra necesidad como mucho más actualizada de lo que pasa en la industria y del cómo también pues, los artistas hoy quieren de alguna manera ser protagonistas del juego, ¿no? Y un poco este proyecto, ¿cómo se veía? Digo, a grandes rasgos, ¿no? O sea, era mira, tenemos esta visión, pensamos firmar estos artistas, había números como de
yo creo que cada disco lo puedo financiar con tanto y le voy a sacar tanto. Un poquito cómo se veía ese PowerPoint, o me imagino que era un PowerPoint. Sí, era un PowerPoint. Cuéntame. O sea, literalmente lo que hicimos era ya haber tenido primero que nada mapeados a los primeros artistas con los que quisiéramos trabajar, ¿no? Y que sabíamos que quizá en su proyección tenían esa potencia para poder ya brincar del mundo independiente a este otro mundo mayor que requiere de más recursos y más manos de trabajo para poder lograr pues los KPIs que en ese momento nos fijamos, ¿no? Para cada uno de ellos. O sea, sabíamos que los artistas necesitaban una inyección de dinero y de recursos y de trabajo importante que ya por su cuenta no podían de alguna manera quizá cubrir o solventar. Entonces, obviamente, pues en la lectura del crecimiento de estos artistas, y en cuanto también el desarrollo de un plan de trabajo a mediano y largo plazo, pues se presenta un plan como muy amplio a Sony, en el que también, pues, en el caso específico de Sabino, en aquel entonces nosotros también figurábamos como su oficina de management, por lo que de alguna manera teníamos un control un poco más amplio de lo que queríamos que pasara con él y lo que requeríamos en cuanto a recursos y que para poder lograrlo, ¿no? Yo creo que a fin de cuentas el mejor ejemplo que tenemos de un plan diseñado desde Discos Anónimos y que es tangible al día de hoy fue el lanzamiento de 00, el disco de Siddhartha, porque digo, el Memoria Futuro también lo hicimos nosotros, pero se nos cruzó la pandemia y poco pudimos rescatar del trabajo de ese álbum. O sea, entiendo. hicimos un auditorio nacional, hicimos un chorro de cosas, pero no había hacia dónde más llevarlo, pues, porque se nos cruzaron estos años complejos, pero 00 sí fue un año en el que, y fue un disco en el que además de tener muy bien cuadrados los calendarios de lanzamiento de cada uno de los sencillos, y cuando presentamos el plan de trabajo a Sony, pues le presentamos un plan de trabajo a largo plazo, le presentamos un plan de trabajo en el que vislumbrábamos justo cerrar un proceso o cerrar un proyecto hacia finales del 2023, coronándolo en un estadio como lo era el Foro Sol. Entonces, desde principios del 2022, Discos Anónimos, Managers Anónimos, Siddhartha, Sony, sabíamos que haríamos un estadio 2 años adelante y necesitábamos que todos cuadráramos el plan de tal manera que cumpliéramos con los objetivos de inversión, de lanzamientos, de planes, de tour, para poder lograr ese achievement que coronaría el plan de trabajo general. Entonces, Discos Anónimos es un sello que además se enriquece de tener a managers detrás que pueden combinar ambos, digamos, planes de trabajo, ¿no? Claro. Así como un manager le exige, y yo estoy ya hablando de cuando trabajaba en una disquera, ¿no? Yo trabajando en una disquera como estratega, yo tenía managers pidiéndome o exigiéndome un plan de marketing, ¿no? Yo tenía que hacer un plan de marketing. Pero sí recuerdo que tuve varias conversaciones que no cayeron muy bien a mis jefes en aquel momento. Fue como de, oye, pues muy bonito su petición de plan de marketing y todo, pero que nos manden ellos su plan de management. Porque me parece importante saber qué van a hacer ellos para poder potenciar la inversión y el plan que nosotros estamos haciendo por ellos. O sea, al final el artista pues, tiene 2 patas, ¿no? La disquera y el management. Si no va manco, o va cojo. Entonces, yo siempre fue como que nunca me permitan hacer un plan de discográfico sin tener un plan de management que lo acompañe. Entonces, eran estrategias complementarias que pocos artistas dentro de la disquera, me atrevo a pensar, logran presentarle a la disquera hoy día. O sea, creo que pocos equipos de trabajo fueron tan certeros con Sony como lo ha sido el equipo de Anónimos y su roster dentro de la compañía. Este es un insight bien importante porque algo que también me ha dejado ver los años es esto, que en medida que empiezas a meter a más organizaciones a
el trabajo de un artista, siendo la disquera como el otro stakeholder más importante a considerar, lo mejor que puedes hacer como proyecto es tener un plan al que la gente se trepe, ¿no? O sea, como este gran plan maestro que dice muy bien cuándo va a salir qué, dónde acaba la cosa, cómo es la dirección creativa, ¿sabes? Como esta fotografía del proyecto sobre la cual puedan construir justo el equipo de marketing de una disquera, un publicista, un booker, si es que no lo lleva el management, ¿no? Pero si desde el núcleo del proyecto no viene eso ya bien definido, justo como que todo el mundo empieza a remar en direcciones distintas y hay malos entendidos y pues como que la cosa no se da, contrario a cuando sí hay un plan, ¿no? Como este que ustedes mencionan, que, o sea, 2 años ya sabías que iban a estar haciendo un estadio. O por ejemplo, también vino este Machado, que es manager de Nesquik, y él me cuenta que tienen un mapa mental general de hacia dónde va el proyecto en los próximos 15 años, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas dan un montón de claridad y también da un montón de certeza para quien sea que se esté asociando contigo, Sí, claro. de O que sea, pues, sí, te ¿no? da certeza y seguridad de que pues, estás hablando de cosas. Además, digo, a ver, está increíble tener quizá un mapa mental a 15 años. Yo la verdad es que no sé si en 15 años siquiera voy a estar vivo, ¿no? O sea, es decir, me encantaría, pero pues la verdad es que es demasiado riesgo, ¿no? Claro. Nosotros lo que sí es que justo nos gusta pensar en cosas que podamos, o sea, manifestar y concluir en un periodo corto con el objetivo no de no empezar a ver qué más sigue, sino de, a ver, o sea, a 2 años es un plan muy realista, ¿no? En cuanto a lo que queremos hacer y qué herramientas tenemos para lograrlo y cuáles van a ser esos assets de negociación que nos permitan pedir lo que necesitamos, ¿no? Para conseguir esos logros. Y creo que, eh, o sea, a fin de cuentas, al principio con Sid, pues no teníamos idea de lo que nos depararía el futuro 17 años después, más allá de si estuviésemos Por juntos o supuesto. no. O sea, era una idea en la que fuimos muy pacientes, ¿no? Siddhartha es un proyecto que se caracteriza por ser muy constante, no ha dejado de trabajar a lo largo de estos 17 años, ¿no? O sea, es un trabajo, es un proyecto muy constante en ese sentido, es un proyecto también muy paciente, ha aprendido a ser paciente a partir justo de estos primeros años de enseñanza en el que, pues digo, debo de reconocer que también vimos en aquel entonces a muchos colegas artistas que nos pasaron por la derecha, sí, o la izquierda, no sé, pues, o sea, nos pasaron de lado así y de repente, pues sí nos hacíamos como el cuestionamiento de, güey, pues, ¿qué nos falta a nosotros, ¿no? Para que lleguen estas oportunidades, para que nos buquen en ese festival, para que nos firme una disquera, ¿no? O sea, pero siempre fuimos muy de que, bueno, ok, pues ese es el ritmo de ellos y el nuestro es este, ¿no? Y Siddhartha se hizo pues, una realidad para recibir una oferta discográfica cuando fuimos capaces de la independencia de llenar 2 teatros Metropolitans, ¿no? De ello posibilidades de seguir creciendo, ¿no? Entonces, creo yo que en ese sentido, pues la paciencia también ha sido fundamental y el talento que claramente como músico, como compositor, como persona, pues tiene, que ese pues lo comparte con muchos otros artistas, pero siento que hoy, para como la música nos mueve, pues ser paciente es Es la mitad del trabajo, la neta. posible. Sí, sí, pues es que quieres las cosas rápidas, ¿no? Y pues digo, hoy llegan muchos, es que llevo ya 3 años y todavía no pasa nada y pues probablemente te faltan otros 10. Sí, puede ser, ¿no? Puede Ajá, ser. sí, o sea, no sabes, pero puede ser que te falten otros 10. Siento que es como no me gusta decir como este volado que luego es la industria musical, porque también el buen trabajo trae resultados, ¿no? Es Pero correcto. es también Y parte ese, y de... ese buen trabajo
Sí, 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 eso es. Ser paciente lo es, o sea, es fundamental. Excelente. Pues mira, yo creo que ya con esto nos podemos ir, Sorry. Neta, muchas gracias por caerle a este espacio, por contarnos, genuinamente abriendo la cortina de Grupo Anónimos y también de pues todas las experiencias que tienes en esta carrera que has ido armando a lo largo de estos años. Te lo agradezco mucho porque además, siempre lo digo al principio del capítulo, pero Sorry y yo no nos conocíamos. Este ¿No? es la primera interacción que tenemos documentada en internet, cosa que creo que está muy chida. Pero bueno, de verdad, te lo agradezco mucho, hermano. Y también te agradezco a ti que llegaste hasta este punto del capítulo. Si nos estás viendo en YouTube, te invito a suscribirte al canal y dejarnos un comentario, ya que eso nos ayuda a llegar a más personas. Pero más importante, si puedes compartir este espacio con cualquier joven productor, manager, alguien que está emprendiendo una disquera o realmente cualquier persona que se encuentra en este camino de llevar música al mundo, échanos la mano, por favor, compartiendo este espacio con esa persona, ya que la estamos buscando. Hermano, muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Gracias a ti, Artemio. Nos vemos la próxima. Que te vaya muy bien.